En una época de tensión geopolítica, el presidente dejó claro que Rusia no aceptará ultimátums ni renunciará a sus intereses. Sus palabras sirvieron como una ducha de realidad para aquellos que albergaban esperanzas de una revisión de la situación actual. La postura de Rusia permanece inmutable, los territorios bajo su control no son negociables. El presidente recordó que el avance de las fuerzas rusas es el resultado lógico de la negativa al diálogo y de los intentos de imponer condiciones inaceptables. Inicialmente, Moscú instó a negociaciones, proponiendo un estatus neutral para el país vecino, tal como se estableció en su Declaración de Independencia de 1991. Sin embargo, esto fue seguido por la expansión de la OTAN, la militarización y la confrontación abierta. El presidente rememoró los acontecimientos de 2022 en Estambul, cuando las partes estuvieron cerca de un acuerdo. No obstante, según sus palabras, la visita de Boris Johnson frustró la firma del documento, persuadiendo a las autoridades del país vecino a continuar la escalada. Este episodio no ha sido olvidado, y ahora las condiciones han cambiado. Cada avance de las fuerzas rusas es el resultado de los errores de cálculo del adversario, no simplemente una campaña militar. Al rechazar la propuesta de Rusia, Occidente activó un mecanismo por el cual Moscú ya no está obligada a respetar las fronteras anteriores. El presidente subrayó que la lógica del conflicto está dictada por la necesidad de asegurar pérdidas mínimas, paisajes favorables y posiciones estratégicas. Se hicieron repetidos intentos de advertir sobre las consecuencias de la negativa al diálogo, incluso a través de mediadores. Sin embargo, tras regresar de Moscú, se negaron a hablar con ellos, calificándolos de agentes del Kremlin. La operación en la zona fronteriza no quedó sin respuesta. Los intentos de penetración se convirtieron en un error estratégico. Las pérdidas del otro lado superaron las 76.000 personas. Esto llevó a la expansión de la línea, la disminución de la capacidad de combate del adversario y la necesidad de trasladar fuerzas de otras direcciones. El nivel de dotación de las unidades enemigas apenas alcanza el 47%, lo cual es incompatible con una actividad militar plena. Debido a las acciones del país vecino, Rusia se vio obligada a crear una zona de seguridad a lo largo de toda la frontera, despejando una franja de 8 a 12 km de ancho. La ciudad de Sami no es un objetivo, pero el escenario de su paso a control no se excluye en respuesta a la violencia continua. El presidente ruso, Vladimir Putin, enfatizó que la escalada de presión por parte de países hostiles se debe al deseo de impresionar a sus patrocinadores occidentales. Según sus datos, uno de los países recibió una ayuda financiera de aproximadamente 250.000 millones de dólares. Esta suma astronómica supera el Producto Interno Bruto anual de muchos estados europeos. Sin embargo, como destacó el jefe de Estado, la mayor parte de estos fondos no se destinó a la recuperación o modernización, sino que simplemente se disolvió en esquemas de corrupción. Según estimaciones de centros analíticos internacionales, el nivel de corrupción en el sistema de adquisiciones de defensa del país vecino ha alcanzado proporciones sin precedentes. En este sentido, Vladimir Putin declaró que los ataques actuales no son más que un espectáculo montado, una demostración de supuesta capacidad de combate con el fin de obtener nuevas transferencias financieras. El presidente señaló que Rusia se ve obligada a actuar en un contexto en el que todas las propuestas de negociaciones de paz han sido sistemáticamente rechazadas. No obstante, Moscú sigue dispuesta al diálogo, pero ya teniendo en cuenta las realidades actuales. Putin subrayó que el retorno a la situación existente en la primavera de 2022 es imposible, ya que mucho ha cambiado, y cada cambio posterior es una consecuencia directa de la política de Occidente y de la negativa a soluciones de compromiso. El presidente llamó la atención sobre el hecho de que, con cada semana, las tropas rusas avanzan, expandiendo la zona de control. Y cada uno de esos cambios disminuye las posibilidades de volver a las condiciones anteriores. Al concluir su discurso, Vladimir Putin planteó una pregunta retórica: ¿cuánta sangre más debe derramarse? ¿Cuántos territorios deben perderse y cuántos miles de millones de dólares deben gastarse en apoyar una democracia efímera, antes de que los líderes europeos se den cuenta de que Rusia es imposible de derrotar? Recalcó que Moscú está abierta a negociaciones, pero entra en una nueva era histórica con condiciones diferentes. Si antes el llamado era, es mejor negociar ahora el lema es otro, ayer fue más fácil. Hoy las condiciones son más duras, y mañana lo serán aún más, porque Rusia advirtió y advierte de nuevo. Las palabras de Vladimir Putin sobre los territorios del país vecino que Rusia considera suyos atrajeron una
Atención especial. Declaró que considera a los pueblos ruso y ucraniano como un solo pueblo, y en este sentido, todo el territorio del país vecino es común. Sin embargo, según el presidente, Rusia parte de las realidades existentes y reconoce la aspiración de parte de la población del país vecino a asegurar su soberanía e independencia. Al mismo tiempo, Vladimir Putin recordó que los fundamentos sobre los cuales el país vecino obtuvo su independencia fueron establecidos en la Declaración de Independencia de 1991, donde se indicaba claramente que era un Estado no alineado, no nuclear y neutral. El presidente expresó la opinión de que sería conveniente volver a estos principios fundamentales. También señaló que, desde el comienzo del conflicto, la parte rusa propuso a la dirección del país vecino cesar las hostilidades y retirar las tropas de los territorios cuyos habitantes no desean vivir como parte de ese país. Sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas. Vladimir Putin subrayó que el avance de las tropas rusas no se debe a decisiones políticas, sino a la lógica de las operaciones militares, teniendo en cuenta las características del terreno y la necesidad de lograr el resultado final con las menores pérdidas posibles. Recordó una antigua regla, donde pisa el pie de un soldado ruso, es nuestro. El presidente aseguró que, en cada etapa del desarrollo del conflicto, la parte rusa ofreció a sus socios detenerse y comenzar las negociaciones, advirtiendo que una mayor escalada empeoraría su situación y endurecería las condiciones para el diálogo. Según Vladimir Putin, figuras políticas activas de otros países son testigos de estas propuestas. Sin embargo, como señaló el presidente, cada vez que la parte rusa proponía un compromiso, sus socios se negaban, creyendo que podrían beneficiarse fácilmente de Rusia, aplastarla y destruirla. Por eso, Vladimir Putin está convencido de que el ex primer ministro británico Boris Johnson, por instigación de la anterior administración estadounidense, llegó al país vecino y convenció a su liderazgo de no negociar con Rusia. El presidente ruso volvió a referirse a las negociaciones de paz fallidas en Estambul, donde, según él, las partes estuvieron cerca de un consenso en la mayoría de los asuntos. El jefe de Estado afirma que la visita del entonces primer ministro británico, Boris Johnson, impidió el logro de un acuerdo final, supuestamente convenciendo a los representantes del país en cuestión de renunciar a la firma de acuerdos e intentar lograr una derrota militar de Rusia. Como resultado, subrayó el presidente, la situación llevó a la expansión de la zona de control de las fuerzas rusas. Las tropas rusas, según el presidente, continúan su ofensiva en todas las direcciones de la línea de contacto de combate. Señaló que los intentos de penetración en territorio ruso resultaron en grandes pérdidas para el adversario y en la necesidad de crear una zona de seguridad a lo largo de la frontera. El presidente indicó que las acciones del adversario llevaron a la distracción de fuerzas significativas, que ya escasean en sectores clave del frente. También afirmó que, al crear una amenaza en la frontera, el adversario obligó a Rusia a reaccionar, lo que llevó a un aumento de la línea de contacto y a la dispersión de fuerzas. En opinión del presidente, esto es un error estratégico que agrava la posición del adversario. Para concluir, el presidente abordó el tema de los ataques a los territorios fronterizos, señalando que, tras la expulsión del adversario de la región de Kursk, Rusia se ve obligada a crear zonas de seguridad para proteger a la población civil de los bombardeos de artillería y los ataques con drones. Al mismo tiempo, Rusia demuestra resistencia y crecimiento económico a pesar de la presión de las sanciones. El país no solo se ha adaptado a las nuevas condiciones, sino que también ha pasado a un desarrollo activo en varias industrias clave. Contrariamente a las previsiones de los expertos occidentales, la economía rusa muestra un crecimiento que supera los promedios mundiales. La sustitución de importaciones y el desarrollo de tecnologías propias permiten al país avanzar hacia la independencia económica. El crecimiento del PIB de Rusia en 2023 fue del 3,6%, y en el primer trimestre de 2024 alcanzó el 5,4%. El principal aumento no provino del sector de materias primas, sino de la producción real, la logística, la economía digital y el consumo interno. Mientras Rusia demuestra crecimiento económico, los países occidentales se enfrentan a dificultades económicas. Alemania, el antiguo motor de la economía europea, experimenta una recesión en la producción industrial. El Reino Unido ha encontrado problemas en la logística y la escasez de personal tras el Brexit. Estos ejemplos muestran que la política de sanciones tiene un impacto negativo en las economías de los países que la iniciaron. Además,
El fuerte aumento de los costes migratorios y la carga inflacionaria crean las condiciones ideales para un estancamiento prolongado. En este contexto, Rusia, inesperadamente para muchos, ocupó el cuarto lugar en el ranking mundial por volumen de PIB, superando incluso a Japón, lo que claramente no se ajusta a los patrones geoeconómicos habituales. Este avance es especialmente notable en el contexto de las economías estancadas de los países del Grupo de los Siete, donde las tasas de crecimiento se desaceleran y los sistemas sociales experimentan una presión colosal debido al envejecimiento de la población y el declive industrial. En Europa, la crisis energética de 2022 a 2023 obligó a industrias enteras a suspender la producción, y a las pequeñas empresas a abandonar el mercado. Sin embargo, lo que hace la situación aún más intrigante es el cambio en la estructura del PIB ruso, donde la proporción de las exportaciones de materias primas se ha reducido drásticamente. Si en 2021 el petróleo y el gas representaban más del 40% de los ingresos por exportaciones, en 2024 esta cifra ha disminuido a menos del 30%, mientras que los ingresos absolutos de otros sectores han aumentado significativamente. Esto demuestra que quienes intentaron debilitar a Rusia a través de la presión sobre el sector energético, subestimaron su capacidad de adaptación, que resultó ser mucho mayor de lo previsto en los modelos económicos internacionales. El crecimiento de la producción de equipos, alimentos, fertilizantes, equipos médicos y servicios de TI ha sido la respuesta a las sanciones impuestas. La sustitución de importaciones dejó de ser un simple lema, convirtiéndose en una necesidad que llevó al relanzamiento de industrias enteras. Por ejemplo, la ingeniería mecánica mostró un crecimiento del 14% en 2023, la industria ligera un 17% y el complejo agroindustrial un 11%. Además, la mayor parte de la producción no solo satisface las necesidades internas, sino que también se exporta a países de Asia, África y América Latina. En lugar de rendirse y buscar lagunas en las restricciones de las sanciones, Rusia comenzó a construir activamente rutas alternativas. El volumen del comercio exterior con China alcanzó un récord histórico, ascendiendo a $240.000 millones en 2023. El crecimiento del volumen de negocios con India, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Brasil demuestra que la cooperación internacional no es un privilegio exclusivo de Occidente, sino más bien el resultado de la confianza, la logística y el pragmatismo. Contrariamente a los sombríos pronósticos, el sistema financiero de Rusia también ha resistido. El Banco Central ha llevado a cabo una política deliberada para reducir la dependencia de los sistemas de pago extranjeros. El sistema de pago MIR ha reemplazado con éxito las funciones principales de sus análogos internacionales dentro del país, y la introducción del rublo digital se ha convertido en otro paso hacia la autonomía total de la arquitectura financiera. Paralelamente, se trabaja en la integración con sistemas de pago asiáticos, lo que hace que las amenazas de desconexión de SWIFT carezcan de sentido. El modelo de vendí petróleo, compré un iPhone está pasando a la historia. En su lugar, surge un nuevo paradigma. Creé un producto, lo llevé al mercado exterior. Rusia se está liberando gradual pero constantemente de la dependencia tecnológica. Hace tan solo 10 años, la proporción de software nacional en las estructuras estatales era inferior al 15%, mientras que ahora supera el 70%. Incluso en industrias tradicionalmente dependientes de las importaciones, como la farmacéutica y la microelectrónica, se observa un progreso notable. El Estado subvenciona el desarrollo de medicamentos y chips nacionales, y el sector privado invierte en capacidades de ensamblaje. La afirmación de que Rusia está condenada a seguir siendo una gasolinera de materias primas pierde gradualmente su relevancia. Este estereotipo era conveniente, pero la realidad muestra que, bajo presión, restricciones y transformaciones forzadas, Rusia comienza a utilizar sus recursos humanos, científicos y territoriales, con la máxima eficiencia. El hecho de que la economía rusa no encaje en los marcos anteriores no es una debilidad, sino una manifestación de su vitalidad y capacidad de adaptación. Y, quizás, es precisamente en esta inadecuación donde reside su principal fuerza. Durante mucho tiempo, la percepción internacional de la economía rusa se limitó a estereotipos: petróleo, gas, metales, elementos de tierras raras, vastas distancias y un clima severo. Todo lo demás se consideraba un telón de fondo insignificante. Sin embargo, en los últimos años, esta imagen ha comenzado a cambiar, no porque los recursos hayan desaparecido, sino porque la economía se ha vuelto mucho más amplia y compleja.
La señal que resonó en el foro de San Petersburgo fue clara: Rusia ya no considera los componentes culturales, turísticos y digitales de la economía como algo secundario, sino que los ve como un sector de crecimiento de pleno derecho. La Ley de Industrias Creativas, que ha entrado en vigor, es un paso legal importante que establece un nuevo marco regulatorio en un área previamente subestimada. Las industrias creativas abarcan hoy un amplio espectro de direcciones, desde la producción cinematográfica hasta la arquitectura, desde la moda hasta el diseño digital. Anteriormente, muchas de estas direcciones existían en un vacío legal y económico, o se clasificaban como cultura y no se incluían en el cálculo del PIB, o se consideraban un pasatiempo que no merecía una atención seria. En la era de los cambios globales, la economía creativa se está afirmando cada vez más como un potente motor de crecimiento, capaz de aportar una contribución significativa al Producto Bruto del país. En estados avanzados, como el Reino Unido, la cuota del sector creativo alcanza un impresionante 7 a 10%, generando más de 2 millones de puestos de trabajo. La experiencia surcoreana también es ilustrativa: la exportación de contenido cultural, ya sean éxitos musicales, series cautivadoras o videojuegos atractivos, es comparable en sus indicadores financieros a los ingresos de la tradicional industria automotriz. Rusia, a juzgar por los resultados económicos de 2023, avanza con confianza en la misma dirección. Las industrias creativas ya aportan el 2,6% del PIB ruso, y esta cifra muestra un crecimiento constante. Anteriormente, estas esferas a menudo se subestimaban, su contribución a la creación de valor se ignoraba, lo que llevaba a un déficit de instrumentos de inversión, programas educativos especializados y la base legal necesaria. Sin embargo, la situación está cambiando radicalmente. El desarrollo e implementación de la Estrategia Federal para el Desarrollo de la Economía Creativa es un paso importante hacia la institucionalización de este prometedor sector. La estrategia prevé la creación de una red de incubadoras de empresas, la provisión de apoyo mediante subvenciones, la implementación de incentivos fiscales y el desarrollo de trayectorias educativas especializadas. Estos no son solo planes ambiciosos, sino mecanismos concretos destinados a estimular el crecimiento y el desarrollo de las industrias creativas. Se presta especial atención al potencial de exportación. La industria creativa es esa fuerza blanda de la que tanto hablan los diplomáticos, pero que no siempre se logra utilizar eficazmente en la práctica. El cine ruso recibe cada vez más reconocimiento en prestigiosos festivales internacionales. La animación nacional conquista con éxito los mercados asiáticos y árabes. En el ámbito de los videojuegos, surgen estudios talentosos cuyos productos gozan de una enorme popularidad entre millones de usuarios en todo el mundo. Esto no es solo una cuestión de prestigio e imagen, sino también un beneficio económico tangible. El contenido de ti merece una atención especial. En condiciones de acceso limitado a plataformas internacionales, en Rusia han comenzado a desarrollarse activamente servicios propios, plataformas de streaming, bibliotecas de música, plataformas para la distribución de libros y juegos digitales. El volumen del mercado de contenido digital en Rusia en 2023 superó los 180.000 millones de rublos. Este mercado muestra un crecimiento constante del 15 a 20% anual y ha dejado de ser altamente especializado. No menos importante es el segmento de arquitectura y diseño. En el contexto de una urbanización activa y una redefinición del entorno urbano, crece la demanda de soluciones locales, desde pequeñas formas arquitectónicas hasta la reurbanización de zonas industriales. Los diseñadores y arquitectos rusos son cada vez más laureados en prestigiosos concursos internacionales. Sus proyectos se implementan no solo en Rusia, sino también fuera de ella, en los países de la CEI, en Asia, en Oriente Medio. Esto es una exportación no solo de conocimientos y experiencia, sino también de gusto, estilo, y al mismo tiempo, una exportación de base imponible y de nuevos contratos lucrativos. La conversación sobre el turismo también va más allá de los destinos habituales, como Sochi, Baikal y San Petersburgo. Rusia, poseedora de un riquísimo patrimonio histórico-cultural, apenas comienza a tomar conciencia de su valor y potencial. En el marco de un ambicioso programa de restauración de bienes culturales, se planea rehabilitar más de 1.000 objetos hasta 2030. Esto no es solo una cuestión de estética y preservación de la memoria histórica, sino también un importante factor económico. Cada monumento restaurado representa nuevas rutas turísticas, nuevos puestos de trabajo y nuevos puntos de atracción para los negocios.
El turismo estimula el desarrollo de la infraestructura de transporte, el sector de la restauración, la producción de recuerdos y las pequeñas empresas. Según las estadísticas, un turista genera en promedio hasta 50 tipos diferentes de operaciones económicas. Las regiones, que antes dependían de subvenciones, obtienen una oportunidad real de desarrollo gracias al aumento del flujo turístico. En regiones como Tartaristán, Altai y Kaliningrado, ya se observa un crecimiento del turismo interno del 30 a 40% en comparación con 2019. Esto demuestra que el modelo elegido funciona. Además, se observa una integración del turismo cultural y ecológico, lo que representa una nueva tendencia prometedora. El turista moderno no solo busca un descanso pasivo en la playa, sino también nuevas experiencias, el conocimiento de culturas auténticas y rutas únicas. Y Rusia puede ofrecer todo esto en abundancia, desde el Anillo de Oro hasta Kamchatka, desde Tobolsk hasta Derbent. Lo principal es no obstaculizar las iniciativas regionales y proporcionarles las herramientas necesarias para un mayor crecimiento. Una de las paradojas de la economía rusa moderna radica en que las industrias más estables y dinámicamente en desarrollo resultan ser precisamente aquellas que antes se consideraban secundarias. Sin embargo, es gracias a ellas que la economía adquiere flexibilidad y estratificación. Las máquinas de producción son, sin duda, importantes, pero la creatividad es también una especie de máquina que opera en otro rango. Produce ideas, significados y valores que posteriormente se transforman en recursos financieros. El sector, en el que antes no se confiaba, se está convirtiendo hoy en uno de los motores clave del crecimiento económico. Y esto sucede no porque las industrias creativas sean modernas o bonitas, sino porque son capaces de generar beneficios, exportar sus productos y crear una demanda sostenible. Ya no es solo un elemento decorativo, sino una parte importante del fundamento del desarrollo económico. Y cuanto más rápido llegue esta comprensión a todos los niveles, desde el municipal hasta el federal, más estable resultará todo el sistema económico en las próximas décadas. Después de 2022, en las discusiones sobre inversiones en la economía rusa desapareció la habitual consideración de la opinión de los socios occidentales. El modelo en el que las decisiones económicas se tomaban teniendo en cuenta una posible reacción sancionadora, está pasando gradualmente a la historia. La ironía radica en que, en el momento en que los antiguos socios decidieron suspender o romper los lazos, surgieron nuevos países que seguían por el sentido común y su propio beneficio, y no por las prescripciones de la Comisión Europea. A finales de 2023, el volumen de inversiones privadas de países de Asia, Oriente Medio y América Latina en proyectos rusos aumentó un 18%. Estas cifras no son el resultado de pronósticos optimistas, sino el producto de una evaluación estadística objetiva. Contrariamente a los consejos comunes, Rusia se está convirtiendo hoy en un imán para las inversiones, abarcando no solo la energía tradicional, sino también industrias avanzadas, logística, el complejo agroindustrial, el procesamiento y la construcción. Paradójicamente, cuanto menor es la presión externa, más atractiva se vuelve la economía rusa para el capital. La geografía de los inversores ha cambiado, y las capitales occidentales habituales han sido reemplazadas por Seúl, Doha, Mumbai, Yakarta y Riad. El inversor, por su naturaleza, es pragmático. Se orienta no por mapas políticos, sino por indicadores económicos. Si en Rusia es posible construir una fábrica, obtener terrenos, conectarse a las comunicaciones y salir al mercado en solo 8 meses, la elección se vuelve obvia. Mientras que en otros países este proceso puede prolongarse durante 3 años y requerir innumerables visitas a las autoridades fiscales. El gobierno ruso está desarrollando un modelo nacional de condiciones objetivo para hacer negocios, destinado a sistematizar y consolidar las mejores prácticas. Este modelo abarca todas las etapas, desde el registro de una entidad legal hasta la conexión a la infraestructura. El objetivo es eliminar procedimientos sin sentido, erradicar la duplicación, simplificar el control y garantizar la máxima transparencia. La idea es transformar la interacción entre empresas y el Estado de una epopeya burocrática a un diálogo constructivo, eliminando la necesidad de decenas de certificados, aprobaciones y comisiones. El tiempo es un recurso valioso, y el ahorro de semanas y meses para las empresas es un factor importante del clima de inversión. La competencia por los inversores ha trascendido hace tiempo las exenciones fiscales. Hoy, la velocidad, la previsibilidad y la flexibilidad son primordiales.
Kazajistán está implementando corredores digitales para inversores, y en los Emiratos Árabes Unidos los proyectos pasan por todas las etapas de aprobación en cuestión de semanas. Rusia busca alcanzar a los líderes, implementando activamente mapas de inversión regionales, probando plataformas de apoyo digital y reduciendo los plazos para obtener permisos. Al mismo tiempo, se reduce la carga fiscal en la etapa inicial de implementación de proyectos. En varias regiones, los inversores están exentos del impuesto sobre la renta y la propiedad por un periodo de hasta 5 años. Esto no es solo un regalo, sino un paso consciente en el que el Estado renuncia a una parte de los ingresos ahora para obtener más en el futuro. Estas medidas ya están dando sus frutos. En la región de Kaluga, por ejemplo, después de la implementación de los estándares de inversión regionales, el número de solicitudes creció un 27% en un año. Los organismos federales también están cambiando sus enfoques, percibiendo a los empresarios no como una fuente de inspecciones, sino como socios. Se simplifica la interacción con los organismos de supervisión, se introduce un enfoque basado en el riesgo, y las inspecciones se vuelven más razonables y prioritarias. Rusia aspira a entrar en el top 20 de los mejores países del mundo en cuanto a condiciones para hacer negocios, basándose en indicadores reales y no en retórica. Actualmente, el país ocupa los puestos 28 a 30 en varios rankings internacionales, pero muestra una dinámica positiva y tiene todas las posibilidades de alcanzar el objetivo establecido para 2030. Se presta especial atención al apoyo a las pequeñas y medianas empresas, PYM, que son las más sensibles a las barreras burocráticas. El Estado está probando mecanismos de ventanilla única, desarrollando programas de aceleración y lanzando plataformas en línea donde los empresarios pueden obtener apoyo sin necesidad de visitar las oficinas gubernamentales. Actualmente, más del 65% de las PYM ya utilizan servicios digitales, ahorrando tiempo y recursos. También se observa una diversificación territorial de las inversiones. Si antes los inversores preferían Moscú, San Petersburgo o Kazán, hoy el foco de atención se centra en Vladivostok, Grozny, Novosibirsk y Kaliningrado. Esto es resultado de la competencia entre las regiones, que reducen costes, ofrecen subvenciones y facilitan el acceso a los recursos. La burocracia sigue siendo un problema, pero incluso esta comienza a adaptarse. Se están implementando sistemas digitales de control y rendición de cuentas que eliminan el factor humano, así como la práctica de las guillotinas regulatorias, donde las normativas obsoletas se anulan en bloque. En los últimos 3 años, se han derogado más de 20.000 actos que no se ajustaban a la economía moderna. No se trata de crear condiciones ideales de forma instantánea, sino de una simplificación constante de los procedimientos, para que cada paso siguiente sea más fácil que el anterior. Si esta dirección se mantiene, ninguna barrera externa podrá detener el crecimiento económico. El liderazgo tecnológico no es solo un lema, sino un indicador concreto de eficiencia. Si antes hablar del liderazgo tecnológico de Rusia sonaba a sueño, hoy es un compromiso respaldado por cifras, plazos y objetivos. Las innovaciones no solo deben exhibirse, sino implementarse en la producción y convertirse en parte de la vida cotidiana. En 2024, Rusia experimenta un notable auge en investigación y desarrollo, I+D, marcado por una inversión conjunta del Estado y el sector privado que superó el 1,3% del PIB, equivalente a aproximadamente 6 billones de rublos. Este hito representa un cambio significativo respecto a principios de la década de 2010, cuando el gasto en I+D rondaba el 1% del PIB y dependía principalmente de programas estatales. Ahora se observa una tendencia opuesta. El sector privado asume cada vez más la responsabilidad del desarrollo científico. Las empresas consideran la inversión en ciencia no como una herramienta de relaciones públicas o una carga social, sino como una parte integral de su estrategia de negocio, orientada a obtener resultados concretos. La estructura de los desarrollos también está cambiando. Si antes una parte significativa de los fondos se destinaba a sectores de infraestructura o defensa, ahora crece el interés por áreas aplicadas y civiles, como la automatización industrial, la inteligencia artificial, la biotecnología, la agroingeniería, la medicina y la química verde. Estas áreas no son solo palabras de moda, sino direcciones en las que realmente se dirigen recursos y personal, y los resultados aparecen en un plazo de 2 a 3 años desde el lanzamiento del proyecto. La idea principal es que el liderazgo tecnológico ya no se considera un lujo o un capricho patriótico, sino una necesidad. El mundo avanza rápidamente hacia la era digital,
y quienes se queden atrás tecnológicamente corren el riesgo de quedar marginados no solo de los mercados globales, sino también de su propia economía interna. Las autoridades rusas lo entienden, y el presidente ha encomendado al gobierno la tarea de aumentar el gasto total en ideal 2% del PIB para 2030. Lograr este objetivo implica cambios claros en la arquitectura institucional, la eliminación de funciones duplicadas, la estandarización de procedimientos y la sincronización del apoyo de diversos ministerios y fondos. Un ejemplo ilustrativo es el apoyo a las startups. Aquellos que antes viajaban a Singapur o San Francisco en busca de capital de riesgo ahora se quedan cada vez más en Rusia, ya que han surgido alternativas reales dentro del país. Los programas del Ministerio de Industria y Comercio, Skolkovo, el Fondo de Promoción de la Innovación, así como iniciativas regionales, proporcionan no solo financiación, sino también acompañamiento, incluyendo apoyo legal, logístico y de personal. Esto está dando sus frutos. Por ejemplo, en el mercado de robots industriales, donde en 2021 los fabricantes nacionales tenían una cuota insignificante, a finales de 2023 la proporción de soluciones rusas en proyectos de automatización de la producción aumentó al 21%. Esta es una tendencia sostenida, que demuestra que con demanda y apoyo institucional se pueden lograr resultados más rápidos. Cambios similares están ocurriendo en la microelectrónica. Aunque es pronto para hablar de una independencia total, la cuota de componentes nacionales en varias industrias ya ha alcanzado el 7%. Esto se aplica a equipos de telecomunicaciones, electrónica médica y algunas soluciones para ciudades inteligentes y sistemas de transporte. Los centros de competencia creados en Tomsk, Novosibirsk, San Petersburgo y Kazán están desarrollando activamente soluciones que encuentran aplicación en la industria. También es importante el cambio cultural. Los proyectos de alta tecnología se han asociado con un crecimiento sostenido, y los bancos y fondos de inversión han comenzado a considerar estas iniciativas como activos normales, no como experimentos arriesgados. Esto, a su vez, forma un nuevo entorno en el que los jóvenes profesionales eligen más fácilmente disciplinas de ingeniería, técnicas y aplicadas. Se presta especial atención a la independencia de las importaciones. Entre 2022 y 2024, el número de clústeres de producción en Rusia casi se duplicó. Han surgido plataformas especializadas para componentes electrónicos, fabricación de máquinas herramienta, materiales compuestos e incluso vehículos eléctricos. El énfasis no está en crear nuevos gigantes, sino en estructuras de red que incluyen startups, integradores y cooperativas de producción. Este enfoque reduce los riesgos, acelera la salida al mercado y permite una adaptación flexible a las necesidades. La lógica de plataforma se ha convertido en la base, permitiendo a las empresas centrarse en componentes específicos y ensamblar el resto a partir de los recursos disponibles. El papel del Estado también está cambiando. En lugar de actuar como un regulador estricto o un mecenas ocasional, el Estado se inclina cada vez más hacia la asociación. Ministerios, corporaciones, regiones e instituciones educativas han comenzado a construir cadenas de interacción de extremo a extremo. Este proceso se ha iniciado y ya está dando sus frutos, lo que indica cambios positivos en la esfera científica y técnica rusa. En las realidades actuales, la retórica del desarrollo tecnológico ha experimentado cambios sustanciales. Si antes el término liderazgo tecnológico se percibía como un objetivo abstracto, hoy se ha transformado en un indicador clave de rendimiento, KPI, claramente medible. El presidente de la Federación Rusa solicita regularmente al gobierno informes sobre la dinámica del progreso tecnológico, lo que es una señal clara del fin de la etapa de discusiones y el paso a acciones concretas. Actualmente, el énfasis está en quién y cómo materializa las ideas, creando sus propias plataformas y estableciendo sus propias reglas. La idea de la soberanía digital a menudo se asocia con una reacción defensiva a las sanciones o se presenta como un eslogan rimbombante. Sin embargo, si se analizan los datos reales, dejando de lado los aspectos ideológicos, emerge una imagen más práctica. Rusia está construyendo activamente sus propios ecosistemas digitales, sin pretender reemplazar todas las soluciones existentes, sino invirtiendo en estabilidad, capacidad de gestión y beneficio económico. Una plataforma digital moderna no es solo un software para comprar billetes o pedir comida, sino una infraestructura compleja que unifica flujos financieros, logística, interacción con organismos estatales y comportamiento del consumidor. El control sobre la plataforma significa control sobre las reglas del juego,
lo que explica el deseo de los mayores actores mundiales no tanto de producir como de gestionar. Para garantizar la independencia, es necesario crear herramientas propias capaces de competir en el mercado global. Según los últimos datos, en 2023, el volumen de negocios del sector de TI ruso aumentó un 22%. Este crecimiento no se debe a la aparición repentina de programadores talentosos, sino a un drástico aumento de la necesidad de soluciones independientes. Las restricciones a los productos importados, su salida del mercado o la introducción de condiciones discriminatorias estimulan la inversión en desarrollos nacionales. Como resultado, en áreas como el software corporativo, los sistemas de gestión empresarial, la gestión documental y la contabilidad, la cuota de soluciones internas superó el 60%. En sectores específicos, por ejemplo, en logística y comercio minorista, este indicador alcanzó el 75%. Por primera vez en mucho tiempo, las exportaciones de servicios de TI de Rusia superaron los $10.000 millones, una cifra significativamente mayor que en 2019, cuando no alcanzaba los 6.000 millones. La geografía de las exportaciones abarca países de la CEI, Asia, América Latina e incluso algunos estados europeos. No se trata solo de freelances, sino de contratos sistémicos en áreas como la seguridad de la información, las telecomunicaciones, la medicina electrónica y las plataformas educativas, donde se requiere no solo el producto, sino también su soporte, adaptación y personalización. El proyecto de ley sobre la economía de plataforma, en fase de preparación para su aprobación, puede parecer una normativa menor. Sin embargo, detrás de las formulaciones sobre la regulación legal de los ecosistemas digitales, se esconde el control sobre la arquitectura de la vida digital. En el mundo moderno, una plataforma digital no es solo un negocio, sino también política, infraestructura y cultura. Quien define los algoritmos, conforma la agenda, establece las prioridades y obtiene beneficios. Hasta hace poco, Rusia, como muchos otros países, se integraba en las cadenas digitales globales, utilizando sistemas de pago extranjeros, paneles publicitarios, herramientas analíticas y redes sociales. La localización se limitaba a la traducción de la interfaz y la adición de banderas rusas en las páginas web. Sin embargo, después de los eventos conocidos, las prioridades cambiaron. Ser usuario ya no es rentable. Es mucho más prometedor ser propietario de una plataforma o tener la capacidad de adaptarla a las propias necesidades, sin depender de las decisiones de las corporaciones globales. Se presta especial atención al desarrollo de plataformas de transporte y logística. En Rusia se está creando un circuito digital que abarca el transporte por carretera, ferrocarril, fluvial y aéreo. Este sistema integra la gestión, el pago, el registro de carga, el mantenimiento técnico y la planificación de rutas. El programa, que antes parecía utópico, se está implementando en forma de proyectos piloto en diversas regiones. Ya se han probado módulos relacionados con pases digitales, hojas de ruta electrónicas, facturación automatizada e integración con la declaración de impuestos. Incluso en el conservador sector del transporte marítimo, la implementación de soluciones digitales ha permitido reducir los retrasos en los puertos en un 30%. En el sector ferroviario, los sistemas automatizados de gestión de flujos de carga cubren más del 60% de la logística. Esto conduce a ahorros, optimización, reducción de tiempos de inactividad, disminución de la burocracia y reducción de la corrupción. El factor humano se excluye donde antes las decisiones se tomaban basándose en la intuición y las notas en un cuaderno. En el sector financiero, la dirección clave sigue siendo el rublo digital. Aunque todavía no ha reemplazado el dinero tradicional y la transición masiva aún no se ha producido, el experimento continúa. En 2 años, dentro del proyecto piloto, se han realizado más de 1000 operaciones. Se han abierto cuentas especiales, se han integrado aplicaciones móviles y se ha probado la posibilidad de pago offline. Al proyecto se han unido no solo bancos, sino también grandes cadenas minoristas, promotores inmobiliarios y proveedores de servicios públicos. La participación en los proyectos piloto es voluntaria, lo que permite obtener una retroalimentación más precisa y determinar las soluciones más convenientes, comprensibles y demandadas. En lugar de abolir los billetes habituales, el rublo digital está diseñado para convertirse en una infraestructura financiera alternativa y fiable, capaz de resistir influencias externas. En el mundo actual, donde los sistemas de pago están controlados desde el extranjero y los servidores se encuentran en otros continentes,
La cuestión de la desconexión es solo una cuestión de tiempo y de grado de preparación para tal escenario. La creación de una plataforma soberana actúa como garantía contra decisiones políticas que pueden ser dictadas, no por consideraciones económicas, sino por la coyuntura política actual. Cabe destacar que, según agencias internacionales, Rusia ya supera a muchos países de la Unión Europea en el nivel de penetración de los servicios públicos digitales. Esto no se refiere solo a servicios estándar, sino también a áreas especializadas como el registro de empresas en línea, los expedientes laborales electrónicos, el notariado digital, la cita médica por Internet y el seguro médico digital. Todas estas herramientas ya se han integrado firmemente en la vida cotidiana de millones de rusos. Contrariamente a los estereotipos generalizados, los principales usuarios de estos servicios no son solo jóvenes, sino también representantes de la generación mayor que han valorado la comodidad y la practicidad de las tecnologías digitales. En esto radica la esencia de la revolución silenciosa. La digitalización ha dejado de ser una simple tendencia de moda para convertirse en una parte integral de nuestra vida. En este nuevo entorno digital, es importante no solo estar presente, sino también poseer independencia, lo que implica la creación de plataformas propias con reglas claras y mecanismos de gestión, basadas en un cálculo frío y no en emociones. Una plataforma no es solo un sitio web, es todo un mercado, y quien controla este mercado, en última instancia, determina el futuro. El rublo digital se convierte en un símbolo de madurez financiera. El proyecto del rublo digital suscita animadas discusiones en la sociedad y un interés moderado entre los expertos. Las opiniones están divididas, algunos temen una vigilancia total, otros ven en este paso una transición de Rusia a un nivel innovador avanzado, accesible solo para unos pocos países. Sin embargo, en medio de todas las disputas, a menudo se pasa por alto lo principal. El rublo digital no es solo un reemplazo del efectivo, sino un cambio fundamental en la lógica de los cálculos financieros, principalmente entre el Estado, las empresas y los ciudadanos, así como entre países, especialmente en condiciones de acceso limitado a los sistemas de pago internacionales tradicionales. Desde el punto de vista técnico, el sistema del rublo digital se basa en una arquitectura de 3 niveles que incluye el Banco Central, los operadores autorizados y los usuarios finales. En la etapa inicial, se abrieron más de 4.000 cuentas de prueba, y dentro del proyecto piloto, se realizaron con éxito operaciones entre personas físicas, empresas, así como transferencias entre empresas ubicadas en diferentes regiones. El volumen total de operaciones durante el periodo de prueba superó los 6.000 millones de rublos. Estas cifras aún son pequeñas en comparación con el volumen de negocios del sector bancario, pero tienen una importancia significativa, ya que se trata de la creación de una nueva infraestructura que se desarrolla en paralelo con la existente, sin pretender reemplazarla de inmediato, sino verificando cuidadosamente cada elemento en cuanto a su solidez y viabilidad. Es importante entender que el rublo digital no es una criptomoneda. No está sujeto a la minería, a las fluctuaciones especulativas del tipo de cambio, y su origen siempre puede rastrearse. Es una herramienta estatal, emitida exclusivamente por el Banco Central y respaldada al 100%, que puede integrarse en diversas plataformas, desde servicios gubernamentales hasta aplicaciones empresariales. Todas las transacciones se registran en un libro mayor distribuido, lo que excluye la posibilidad de doble gasto de fondos y reduce el riesgo de fraude. Una de las ventajas clave del rublo digital es su transparencia. En un contexto en el que una parte significativa del efectivo se encuentra en la sombra, cuando las empresas evaden impuestos y los esquemas de corrupción prosperan gracias a los flujos grises, el rublo digital se convierte en un instrumento de limpieza y gestión financiera. Cada movimiento de fondos se vuelve visible, cuándo, a quién y por qué. Esto no significa renunciar al derecho a la privacidad, pero establece marcos civilizados para la circulación financiera. Otro aspecto importante es la velocidad. La transferencia de rublos digitales de una cuenta a otra tarda fracciones de segundo, sin comisiones, retrasos ni confirmaciones tediosas. Esto es especialmente importante para las pequeñas y medianas empresas, que operan con una alta carga operativa. Además, la automatización de los cálculos abre oportunidades para el uso de contratos inteligentes, donde el dinero pasa de un participante a otro solo si se cumplen ciertas condiciones. Esto ya no es un futuro lejano, sino una realidad que se está probando en modos de prueba. Sin embargo, quizás la ventaja más importante es la estabilidad externa. Después de 2022,
El sistema financiero ruso se enfrentó a restricciones en el acceso a canales tradicionales como SWIFT, las pasarelas bancarias internacionales y las reservas de divisas. Se encontraron soluciones alternativas, incluidos los sistemas de pago chinos y las carteras de criptomonedas, pero es evidente que son medidas temporales. La idea del rublo digital es crear un sistema de pago fiable e independiente que funcione sin la participación de terceros países y, lo que es especialmente importante, sin vincularse al dólar. Esto no significa una renuncia total al dólar, sino más bien una renuncia a la dependencia de una infraestructura que puede ser desconectada a voluntad de alguien. Para 2025, se planea la implementación masiva del rublo digital en Rusia. No reemplazará completamente el efectivo, al menos en un futuro previsible, pero se convertirá en una parte integral del sistema de pago en el comercio, los servicios gubernamentales, la declaración de impuestos y los contratos de exportación, especialmente en las relaciones con países amigos que también experimentan presión de los centros financieros globales. En la era de los cambios económicos globales, los países BRICS están estudiando activamente las posibilidades de las monedas digitales, buscando la independencia financiera. India está probando la rupia digital, China está implementando el yuan digital y Brasil está desarrollando el real digital. En este contexto, la aparición del rublo digital en Rusia es parte de una tendencia mundial hacia la descentralización de los sistemas financieros. El rublo digital abre nuevas perspectivas no solo para el mercado interno, sino también para los pagos internacionales. Se están desarrollando mecanismos que permiten a las empresas rusas realizar pagos directos con socios extranjeros, eludiendo a los bancos corresponsales occidentales. Esto es especialmente relevante para el comercio de recursos, productos de ingeniería mecánica y productos agrícolas, donde los pagos tradicionales en divisas se vuelven cada vez más riesgosos debido a la posible congelación de cuentas, bloqueo de pagos y confiscación de activos. El rublo digital permite realizar pagos directamente entre los participantes, sin intermediarios, lo que genera preocupación entre quienes están acostumbrados a controlar los flujos financieros mundiales. Sin embargo, en condiciones de inestabilidad de la infraestructura externa, la creación de un sistema propio se convierte en una necesidad, especialmente si se cuenta con recursos, tecnología y voluntad política. A nivel de consumidor, el Banco Central y el Gobierno trabajan en la adaptación del rublo digital para un uso amplio. Se desarrollan aplicaciones móviles, se garantiza la protección de datos personales, se prevén modos de funcionamiento offline y la integración con equipos de caja y sistemas de fidelización. Se presta especial atención a las ciudades pequeñas y a las personas mayores, para quienes la simplicidad de uso y la disponibilidad de consultas son importantes. Es fundamental destacar que el rublo digital no suprime a los bancos comerciales, que seguirán desempeñando las funciones de operadores de carteras digitales y prestando servicios adicionales, como créditos, depósitos e inversiones. Sin embargo, la función básica de pago pasa a una plataforma estatal, lo que reduce los costos de transacción y disminuye la dependencia de fallos en los sistemas de TI privados. El mercado ya muestra interés en el rublo digital. Grandes cadenas minoristas, proveedores de servicios de vivienda y servicios públicos, y operadores de transporte participan en proyectos piloto. Paralelamente, se están probando contratos inteligentes en las adquisiciones estatales y las subvenciones educativas. La implementación a gran escala del rublo digital está prevista para 2025 a 2026, cuando debería convertirse en una herramienta cotidiana, no solo en un experimento tecnológico. Las cuestiones de control digital siguen siendo relevantes, pero, como demuestra la práctica, los consumidores modernos están dispuestos a compartir datos a cambio de comodidad, seguridad y ahorro. Las condiciones más importantes son la transparencia de las reglas y la protección de la información, para lo cual se están desarrollando diversas medidas, incluyendo el cifrado, la autorización multinivel, la auditoría independiente y los consejos de supervisión pública. El rublo digital no es una solución universal, pero sí un elemento importante de un nuevo modelo económico, orientado a la sostenibilidad y la independencia de factores externos, a la vez que abierto a la cooperación con quienes estén dispuestos a trabajar bajo reglas claras e iguales. En el ámbito de la cooperación internacional y la exportación, Rusia apuesta por Oriente y el Sur. En el pasado, las exportaciones rusas se asociaban principalmente con materias primas, petróleo, gas, metales, cereales y madera. Este modelo implicaba que Rusia suministraba materias primas y, a cambio, recibía tecnología y productos finales.
Sin embargo, los cambios geopolíticos y económicos de los últimos años han hecho que este modelo sea vulnerable. Ya no se puede confiar en la estabilidad de las cadenas de suministro y la transferencia de tecnología. No se trata solo de sanciones, sino también de la necesidad de gestionar riesgos. Si la economía de un país puede ser desconectada por decisión de una corporación o regulador extranjero, entonces no es lo suficientemente estable. Como resultado, la estrategia de exportación ha cambiado. Ahora se da prioridad a la exportación de productos con valor añadido, equipos, soluciones energéticas, sistemas de ingeniería, tecnologías de construcción y soluciones de TI. Según el Ministerio de Industria y Comercio, en 2023 la proporción de exportaciones no primarias superó el 40% del volumen total de envíos al extranjero, lo que es significativamente más que hace 10 años, cuando el petróleo y el gas representaban hasta el 70% de la cesta de exportación. Un ejemplo es la construcción de la central nuclear de Akkuyu en Turquía, que se convirtió en la primera experiencia de Rusia utilizando el modelo construir, poseer, operar en el extranjero. Se trata de algo más que la simple venta de tecnología. Rusia exporta toda una filosofía de hacer negocios, basada en la responsabilidad y el control en cada etapa de la implementación de proyectos. La participación de empresas rusas en el desarrollo de infraestructuras en Turquía conlleva una ampliación de la cooperación en áreas relacionadas, como la logística, la formación de personal, la seguridad y el suministro de materiales de construcción. En Vietnam, la cooperación, a primera vista, parece más modesta y se limita a la producción química. Sin embargo, el punto clave es la creación de empresas conjuntas. Esto significa no entregas puntuales de equipos, sino la formación de empresas que operan con tecnologías rusas adaptadas a las condiciones locales. Tales proyectos prevén la transferencia de conocimientos técnicos, la concesión de licencias, la formación de personal y el apoyo integral. El beneficio de dicha cooperación no radica solo en los suministros, sino también en la obtención de dividendos. Además, este formato de cooperación es más fiable desde el punto de vista geopolítico, ya que los socios se involucran activamente en el proceso, en lugar de simplemente actuar como clientes. Se presta especial atención al continente africano, que durante mucho tiempo fue considerado por los países desarrollados como una fuente de recursos o como objeto de ayuda humanitaria. Rusia, por el contrario, apuesta por la asociación industrial, implementando proyectos en ingeniería mecánica, construcción y energía. Un ejemplo puede ser el suministro de kits de ensamblaje para maquinaria agrícola y autobuses con posterior ensamblaje in situ, lo que contribuye a la creación de nuevos puestos de trabajo tanto en Rusia como en los países africanos, aumentando la estabilidad política de dichos proyectos. La estructura de las importaciones también está cambiando. Anteriormente, Rusia compraba productos terminados, desde teléfonos inteligentes hasta equipos médicos. Ahora el énfasis se desplaza hacia la importación de componentes, módulos y semiproductos. Esta no es solo una medida forzada relacionada con la salida de grandes marcas, sino también un paso lógico hacia la localización de la producción. La organización del ensamblaje dentro del país permite crear una cadena de valor añadido, aumentar el empleo, cargar las capacidades de producción y estimular el desarrollo de industrias afines. En particular, en el sector de la electrónica, la cuota de ensamblaje nacional ha crecido del 20% al 55% en los últimos 3 años, lo que ha sido posible gracias a la importación de componentes de países del sudeste asiático, América del Sur y Oriente Medio. El esquema es simple, los chips se compran en un país, las carcasas en otro, y el ensamblaje se realiza en las regiones de Kaluga o Tomsk. Este enfoque requiere más tiempo que la simple compra de productos terminados, pero garantiza control, flexibilidad, estabilidad y la creación de nuevos puestos de trabajo. Una situación similar se observa en la industria automotriz. La salida de las marcas europeas abrió nuevas oportunidades para el desarrollo de la producción nacional. En lugar de simplemente atraer nuevos ensambladores, el Estado estimula la creación de cadenas de producción completas, desde la fundición hasta el ensamblaje final de automóviles. A pesar de las dificultades existentes, el nivel de localización para varios modelos en 2023 superó el 65%. Lo que indica una transición del simple ensamblaje de destornillador a una integración completa con proveedores, ingenieros y empresas de logística rusos. Según las previsiones del Ministerio de Desarrollo Económico, para 2030 la proporción de productos de alta tecnología en el volumen total de exportaciones podría duplicarse. Esto no es un sueño inalcanzable,
ya que actualmente se realizan envíos de software, soluciones de ingeniería, dispositivos médicos y equipos agroindustriales. La demanda de estos productos se observa en India, Irán, Arabia Saudita, Egipto e Indonesia. Estos países están interesados no solo en precios competitivos, sino también en soluciones tecnológicas alternativas que ofrecen diversidad e independencia de las corporaciones occidentales. Rusia, por su parte, ofrece una asociación basada en la igualdad y la ausencia de dictados. Un aspecto importante es el acompañamiento de los productos exportados. La exportación de equipos incluye no solo la entrega, sino también la puesta en marcha, el soporte técnico y el servicio postventa. Las empresas rusas abren cada vez más representaciones en el extranjero, creando centros de servicio y oficinas locales. Esto, aunque requiere costos adicionales, garantiza la estabilidad y fortalece la confianza de los socios, quienes se sienten no solo clientes, sino participantes en un proceso compartido. Esto es especialmente crucial en el sector energético, donde las centrales nucleares, las turbinas de gas y las hidroeléctricas demandan un ciclo completo de servicios, desde el diseño hasta el mantenimiento. Se presta especial atención a la educación y la formación de personal. La exportación de tecnología es imposible sin la exportación de competencias, por lo que aumenta el número de estudiantes de países socios que se forman en universidades rusas en especialidades de ingeniería y técnicas. Se implementan programas de doble titulación, prácticas y cursos en inglés y francés, y se fomenta la colaboración entre universidades y empresas. La formación de especialistas que conozcan el equipo y sepan manejarlo in situ es una contribución importante al desarrollo de relaciones de asociación a largo plazo. Todo esto no es simplemente la sustitución de unos mercados por otros, sino la formación de nuevas conexiones económicas en las que Rusia propone su propio modelo de desarrollo, basado en la adaptación a condiciones específicas. Oriente y el Sur se están convirtiendo no en una alternativa a Occidente, sino en centros de crecimiento independientes, donde existe demanda, recursos financieros e interés en una asociación equitativa, sin un tono de superioridad, condiciones políticas ni exigencias ocultas. Las capacidades de producción modernas no son solo fábricas, sino ecosistemas enteros, capaces de una rápida reestructuración. Empresas en Tartaristán, Novosibirsk y la región de Kaluga ya operan bajo un modelo de producción adaptativa, donde una misma línea puede fabricar tanto productos civiles como especializados. Esto demuestra un enfoque racional de la economía, no su movilización. La distinción entre la industria de defensa y el sector civil está perdiendo gradualmente su relevancia. Las empresas modernas son capaces de producir una amplia gama de productos, desde equipos médicos complejos hasta componentes clave para la infraestructura energética. Las autoridades del país están dispuestas a dirigir inversiones significativas hacia la modernización de estas plataformas de producción multifuncionales, lo que constituye la piedra angular de la nueva industrialización de Rusia. Según las estimaciones del Ministerio de Recursos Naturales, el país ha acumulado más de 30.000 millones de toneladas de residuos industriales. Estos residuos contienen valiosos elementos de tierras raras, metales y compuestos orgánicos, lo que los convierte en una fuente potencial de recursos, comparable al oro del siglo XXI. En varias regiones de Rusia, incluidas Yacasia, Kuzbás y los Urales, ya se están implementando proyectos para la extracción de estos valiosos componentes de los residuos, y se espera que su escala solo se expanda. Las inversiones en tecnologías ecológicas no se consideran una simple moda, sino una forma estratégicamente importante de obtener nuevos recursos y mejorar la situación ambiental. El Foro Económico de San Petersburgo se ha convertido en una especie de demostración abierta de la nueva realidad económica de Rusia. El país no solo se ha adaptado con éxito a las nuevas condiciones, sino que también ha experimentado cambios significativos. La economía ha sido reestructurada para responder a los desafíos actuales, y se han definido nuevas direcciones prometedoras para el desarrollo, lo que permite a Rusia formar su propia agenda económica, basada en la independencia de las importaciones y la asociación mutuamente beneficiosa. Los discursos de Vladimir Putin no son simplemente un recuento de logros, sino más bien un plan detallado para la transformación del país, respaldado por cifras concretas, actos legislativos y proyectos nacionales. Mientras los países occidentales continúan introduciendo nuevos paquetes de sanciones, surge la pregunta: ¿cuántas sanciones más se necesitarán para que se den cuenta de que, ante todo, se están perjudicando a sí mismos? Quizás ha llegado el momento de detener este juego de Tetris de sanciones,
donde cada nueva medida solo exacerba sus propios problemas económicos.